Las señales sinusoidales se utilizan frecuentemente para la representación gráfica de los fenómenos ondulatorios. Tal es el caso de las ondas electromagnéticas, que son aquellas que se producen por las oscilaciones de las corrientes eléctricas en las antenas y que están compuestas por un campo eléctrico y electromagnético, cuyas oscilaciones se pueden representar fielmente a través de las señales sinusoidales. El comportamiento de una señal sinusoidal podría ser descrito ya sea por su gráfica, por sus características o por sus ecuaciones. En la siguiente figura se muestra la gráfica de una señal senoidal de voltaje en el dominio de tiempo. Observamos que en el eje Y se representa la amplitud, que se mide en voltios, y en el eje X se representa el tiempo y se mide en segundos. De ahí parte sus características, que son el periodo, la frecuencia, la amplitud pico pico, la amplitud de RMS, la longitud de onda y su fase. El periodo de una onda se simboliza con la T mayúscula y representa el tiempo que tarda en suceder un ciclo, por lo que se mide en segundos. Este ciclo se puede medir de cresta a cresta o de valle a valle o de cualquier punto del siguiente donde la onda haya recorrido exactamente 360 grados. La frecuencia, que se simboliza con la letra F minúscula, es el número de ciclos que se concreta en un segundo y se mide en Hz. Es decir, que tendríamos que contar el número de ondas que se generan en un segundo, pero si la gráfica no permitiera observar esta información, la frecuencia simplemente se podría calcular con el recíproco del periodo 1 entre t. Para esta lámina, el ejemplo muestra que en un segundo sucedieron 3 ciclos, por lo tanto el periodo de esta señal es de un tercio de segundo o 0.33 segundos y su frecuencia es de 3 Hz. En el contexto de las telecomunicaciones es más común que se utilicen milisegundos, microsegundos, nanosegundos para las escalas de tiempo y kilohertz, megahertz o gigahertz para las frecuencias. En una señal de telecomunicaciones, su frecuencia es el parámetro que determina por cuál subbanda del espectro electromagnético viajarán y es uno de los datos más importantes a configurar en los equipos de comunicación. La amplitud de una onda nos habla sobre la cantidad de energía que ella tiene. En una gráfica en el dominio de tiempo, esta amplitud puede medirse de 3 formas. La amplitud pico, que se simboliza como Bp o Bn, es el valor alcanzado desde el eje 0 hasta su máximo voltaje, y ya que como las ondas son simétricas, este sería el mismo valor desde el eje 0 hasta su mínimo voltaje, pero se consideraría negativo. La amplitud pico a pico es el valor total de una onda desde la cresta al valle y se representa como 20p. Y también se puede calcular multiplicando voltaje pico por 2. La amplitud RMS o valor medio o voltaje eficaz de una onda senoidal, aunque no se observa directamente en un osciloscopio, se puede calcular multiplicando el valor pico de la señal por la constante 0.707 y se refiere al promedio de energía de corriente directa que genera los mismos efectos caloríficos de una carga que el valor de la corriente alterna del cual se calculó. Por ejemplo, si nuestro valor pico es de 10 volts, el valor RMS sería 0.07 volts. Es decir, que una pila de 0.7 volts puede generar los mismos efectos caloríficos que una señal de una corriente alterna de 10 volts pico. Cuando utilizamos el multímetro para medir
el voltaje de corriente alterna. El tipo de voltaje que vemos no es ni voltaje pico ni voltaje pico a pico, sino que es voltaje RMS. La longitud de onda se refiere a la medida en metros de dicha señal en el transcurso de un ciclo. Aunque el concepto de un concepto podría confundirse con el periodo, se trata de ejes de referencia distintos, ya que en este caso se deben medir sobre un eje X, preferible en X, por lo que no es posible observar este valor en un osciloscopio. Sin embargo, es posible calcular la longitud de onda si se conoce el valor de la frecuencia o el periodo de la señal. Y considerando que la onda viaje a la velocidad de la luz, tenemos la fórmula lambda igual a c sobre f o igual a c por t, donde lambda representa la longitud de onda y se mide en metros. C es la velocidad de la luz y equivale por 10 a la 8 por sobre metros por 10 metros sobre segundos. Y t es el periodo de la señal. La longitud de la onda es un parámetro muy importante en telecomunicaciones y es de hecho la base para el diseño de las antenas. Si consideramos que un ciclo de la onda transcurre en 360 grados, el primer semiciclo, el positivo, iría de 0 a 180 grados y el semiciclo negativo de 180 a 360 grados. Así pues, la fase se refiere a determinar en qué punto, pero en grados, inicia una onda, inicia en grados. La referencia muestra los diferentes ángulos de fase que puede tomar una señal. Si ahora la señal iniciara en el eje 0 a partir del siglo negativo, tenía una fase de 180 grados. Es posible comparar las fases de diversas señales para determinar dichas relaciones o conflictos entre ellas. En esta lámina podemos ver que la onda azul comienza en fase de 0 grados, pero la onda roja en 90 grados, por lo que se dice que entre ellas existe un desplazamiento de 90 grados, o que la onda azul está adelantada 90 grados respecto a la roja. En telecomunicaciones, cuando dos ondas de la misma frecuencia pero desplazadas 180 grados coinciden en una misma trayectoria, se suscita el fenómeno de la interferencia destructiva. Otra forma de conocer las características de la señal es a través de su ecuación. En este caso, aplicada a una señal de eléctrica o voltaje. Se representa, como se muestra con la pantalla, el voltaje que varía en el tiempo es igual al voltaje máximo con la función seno del ángulo 2pi por f, donde pt representa la amplitud pico y f su frecuencia de oscilación. En términos generales, si conocemos la ecuación de una onda sinusoidal simple, podemos determinar rápidamente su voltaje pico y su frecuencia, y a partir de estos dos parámetros determinar los demás que anteriormente. Existen varios dispositivos que nos permiten medir ondas sinusoidales, pero el osciloscopio nos da una precisión más detallada y más útil en cuestión de señales. En esta imagen tenemos un osciloscopio analógico. Al observar la onda sinusoidal en su pantalla, podemos determinar la amplitud pico contando las divisiones que abarca desde el eje 0 hasta el máximo positivo y multiplicando por la escala señalada en la perilla volts por división.
que para este diagrama son 3.5 divisiones por 2 volts, por lo que da un total de 7 volts pico. Lo mismo se hace para determinar su periodo. Se cuenta para sus divisiones horizontales que se abarca por un ciclo y se multiplica por la escala en la perilla de tiempo por división, que en este ejemplo sería 10 divisiones por 5 milisegundos, teniendo así un periodo de 50 milisegundos. Con estos dos valores se pueden obtener todos los demás que analizamos anteriormente. Finalmente, es posible que nos encontremos con un osciloscopio digital, en cuyo caso el procedimiento es similar en lo que concierne a la cuenta de divisiones, solo que las escalas aparecen en la pantalla en parte inferior. Para esta lámina observamos que en el canal 1 denotado como CH1 tiene una escala de 500 milivolts por división. El canal 2 tiene una escala de 2 volts por división, y en el centro, simbolizada con la letra M mayúscula, tenemos la escala de tiempo que es de 1 milisegundo. Es importante determinar primero qué canal se está utilizando. Este dato se muestra a la izquierda de la señal. Es el número 1 pequeño que tiene la fecha, que significa que estamos tallando el canal 1. ¿Cuál será entonces el voltaje pico? El voltaje pico pico, el periodo y el periodo de esta señal. Así es, ya que la mitad de la mitad abarca 1.2 divisiones y la escala de canal 1 es de 500 milivolts, el voltaje pico es de aproximadamente de 600 milivoltaje picos. Y como es una voltaje simétrica, simplemente se obtiene multiplicando el voltaje pico por 2. Así tenemos el resultado de 1.2 voltaje pico pico. Y para el periodo abarca 2.3 divisiones por 1 milisegundo, y el periodo es de 2.3 milisegundos. De cualquier modo, se observa bien, a la derecha de la pantalla tenemos desplegados los valores que acabamos de calcular, pero con mayor precisión, e incluso antes está calculada la frecuencia, que es de 420.5 Hz. Esta es una ayuda que integra los osciloscopios digitales. Podríamos seguir hablando sobre muchas otras características de las ondas, pero estas que acabamos de mencionar son las más importantes para entenderlas. Ahora piensa lo siguiente: ¿a qué características se refería a las estaciones de radio cuando te indican que las sintonizas, por ejemplo, en el 100.3 MHz de la radio? Bueno, hasta aquí llegó. Muchísimas gracias y chao, chao.